Iniciamos contándoles sobre un hecho sin precedentes. Arena y el FMLN, que antes disputaban con violencia los procesos electorales, se han aliado para pedir en la Asamblea Legislativa un intento de golpe de Estado contra el presidente Nayib Bukele. A pocos días de las elecciones, Arena y el FMLN apuntan sus ataques al presidente de la República. Ambos partidos pidieron en la sesión plenaria de este martes que la Comisión Política active el numeral 20 del artículo 131 de la Constitución y conforme un comité de médicos para evaluar las capacidades mentales y físicas del presidente y, con mayoría calificada, inhabilitarlo del cargo. Y se proceda a declarar la incapacidad mental del presidente Nayib Bukele. Dios, Unión, Libertad, y firma el diputado Velázquez Parker. O estamos ante un delincuente, queda la responsabilidad en la Comisión Política. Yo, como patriota, he hecho mi parte invocando la Constitución en el ordinal 20 del artículo 131. Peticiones distintas, aunque es un mismo proceso al final. En base a todo eso es que ellos piden se inicie un proceso de destitución. Ahora, lo que pidió el otro diputado, Velázquez Parker, es que se conforme la comisión que establece la Constitución, basado en 5 médicos especialistas. A juicio de algunos diputados, esta es una de las últimas jugadas que le quedan a la oposición para buscar debilitar la imagen del presidente de cara a los comicios del 28 de febrero. El haber presentado esa pieza es un tema meramente político, en un momento electoral en el que lo que buscan de todas formas es bajar la aceptación que tiene el presidente en la población. En opinión de algunos legisladores, esta propuesta no abona a tranquilizar el clima político previo a las elecciones y podría generar algún tipo de desequilibrio en el orden constitucional. Pues aunque es un mecanismo contemplado en la Constitución, no hay un precedente sobre el tema. El diputado Raúl Beltrán criticó que los partidos tomen esta iniciativa solo horas después de reunirse con el encargado de negocios de la Embajada Americana. Ayer estuvieron con el delegado de la Embajada Norteamericana y todos se juraron amor y paz. Mire qué cosa. Todos se juraron amor y paz, becho y abracho. ¿Y después qué? ¿Tenemos esto? Digo, no me parece correcto, aunque pueda ser justo, pero no es el momento. Lo cierto es que la propuesta viene de partidos que en el pasado pusieron la nota violenta en feroces campañas electorales, pero que ahora consolidan un bloque opositor al gobierno. FMLN, le voy a dar un consejo. Ustedes y yo no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero el gobierno es su enemigo, los trata como su enemigo. A mí me trata como enemigo y el adversario de tu enemigo es un aliado natural. A esta propuesta de golpe de Estado propiciada por Arena y el FMLN, reaccionó el presidente de la República desde su cuenta de Twitter y escribió: pueden estar de acuerdo o no con este gobierno, pero lo que nadie puede negar es que hemos logrado lo impensable, destapar ante todos, sin que quede ninguna duda, que Arena y el FMLN en realidad son aliados. Los intereses que defienden son los mismos, en realidad son lo mismo, dijo el mandatario, y posteriormente agregó: es increíble, pero revelador ver a los autoproclamados defensores de la democracia mantener total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario a solo días de una elección democrática en donde todas las encuestas dicen que perderán más del 80% de sus curules. Y también reaccionaron funcionarios políticos y analistas en evidente apoyo al presidente de la República, Nayib Bukele, quien enfrenta un intento de golpe de Estado desde la Asamblea Legislativa. La mayoría califica la propuesta de los diputados como desesperada. La embajadora en los Estados Unidos, Milena Mayorga, escribió que la Asamblea Legislativa busca dar golpe legislativo a un presidente democráticamente electo y con el apoyo de la mayoría de los salvadoreños. Les cuestionó: ¿quiénes son los que intentan trastocar la democracia? El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, señaló que Arena y el FMLN le han costado $30,000 millones al país, dinero de la gente que fue a parar a manos de sus políticos corruptos, escribió. Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, tachó de locura la propuesta de los diputados y escribió: las locuras que pueden pensar hacer por no perder su cuota de poder para seguir robándole al pueblo. La secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, lamentó tanta gente que luchó y murió por sus ideales solo para que unos pocos terminen siendo peones serviles de los poderes que tanto cuestionaban.
El director de Centros Penales, Osiris Luna, criticó: no les bastó destruir el país 30 años, crearon la guerra y luego hicieron un engendro de acuerdos de paz para beneficiarse y siguen lacerando la nación. Tienen miedo, porque estamos a días que el pueblo saque a los corruptos de la Asamblea Legislativa. Hay millones de salvadoreños dispuestos a defender la patria y al presidente, que no se les olvide, advirtió el presidente de CEPA, Federico Anliker. Por su parte, el secretario de prensa, Ernesto Sanabria, escribió: hoy, la plenaria de la Asamblea Legislativa se ha convertido en un mitin político partidario, de los que el próximo 28 de febrero van para afuera. Ni un dictamen a favor de la gente, un circo absurdo por los hechos del 9F que solo están en la mente de sus cúpulas y financistas preocupados. También reaccionó el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Sabla Bukele, quien escribió: así terminó la clase política que desangró nuestro país durante décadas. Al final se les cayó la máscara y todos los vimos unidos por el único objetivo que siempre tuvieron: robarle al pueblo. Vamos por ellos, finalizó. El candidato a diputado Ernesto Castro expresó: las dos alas de corrupción se unen en un último y desesperado intento por atacar al presidente. No entienden que todas sus oscuras acciones terminan estallándoles en la cara. La candidata Sueci Callejas reaccionó: todos están actuando contra la voluntad del pueblo salvadoreño y cuidando sus intereses. El candidato Giovanni Saldaña clasificó la acción como desesperada. A muchos deja de sorprender el descaro con el cual actúan los defensores de la democracia, padres de la patria y los famosos politólogos. No tienen manera de ganar las votaciones limpiamente, escribió. Otros que brindaron apoyo fueron los diputados Juan José Martel y Felisa Cristales. El diputado del CD les criticó por abandonar sus labores para hacer campaña política. Dijo: después del mitin legislativo de hoy martes, los diputados se van de vacaciones hasta el lunes. El 9F solo fue un pretexto para trabajar 2 días y hacer campaña 5 días. La exdiputada de Arena, Felisa Cristales, escribió: hoy en la Asamblea Legislativa fue el primer mitin del matrimonio frente a Arena. Qué bueno que se decidieron a hacer pública su unión. La abogada Tania Pastor señaló: están aterrorizados que aún y con fuero los que queden y tengan deudas con la justicia pendientes serán antejuiciados y procesados. No es ni será persecución política. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y para el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, la intención de los diputados del FMLN y Arena de dar un golpe de Estado al presidente Bukele es una acción desesperada de los partidos tradicionales ante las elecciones que vienen, en las que la población les pasará factura por todo el daño que le han hecho al país. Recordemos que hace unos días el diputado Gallegos advirtió sobre este plan que estaban tramando para dar un golpe de Estado al presidente. El mundo entero sepa que Arena, FMLN, PCN, PDC quieren darle un golpe de Estado al presidente Nayib Bukele a raíz de que saben que en las próximas elecciones van a salir bastante mal y bastante derrotados. Los diputados cometerían una aberración jurídica con la intención de ejecutar un golpe de Estado contra el presidente Nayib Bukele. Eso dijo el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, tras conocer que la Asamblea Legislativa pretende evaluar la salud mental del mandatario salvadoreño. Este sería el mayor atentado contra la democracia, apartar a un presidente electo. Una aberración jurídica es lo que pretenden realizar los partidos Arena y FMLN al invocar el artículo 131, numeral 20 de la Constitución, porque ni siquiera existen pruebas de la incapacidad mental del presidente Nayib Bukele, afirma el asesor jurídico Javier Argueta. Están intentando dar un golpe de Estado material, porque además los elementos que están utilizando o los elementos donde se están subiendo, que es determinar la incapacidad del presidente, son inexistentes, no hay mínimos. Agrega que los diputados que aprueben el inicio del proceso de inhabilitación podrían incurrir en varios delitos al promover la ruptura del orden constitucional. Podría ser un delito de falsedad, podría verificarse el tema incluso hasta de conspiración, podría verificarse todos aquellos delitos que atentan contra la seguridad nacional. Argueta considera que ahora se está configurando una tiranía parlamentaria, señalada en una sentencia por la Sala de lo Constitucional,
porque los diputados buscan usar una atribución que les da la Constitución con un fin electoral y no racional. La Asamblea Legislativa, los partidos políticos están instrumentalizando la voluntad del electorado que hace 3 años les dio, no para hacer este tipo de actos, sino que para trabajar en favor del pueblo. Tal parece que ante el nulo respaldo que tienen de cara a las elecciones del 28 de febrero, los partidos tradicionales están lanzando este tipo de ataques que solo confirma su desesperación. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Otro jurista que reaccionó a la intención de los partidos tradicionales de dar un golpe de Estado al presidente Nayib Bukele es Nelson García, quien consideró que la iniciativa del diputado Velázquez Parker no mide las consecuencias sociales. Él afirmó que este tipo de acciones son parte de la desesperación de los partidos políticos. Ya en este circo no caben más payasos. Así reaccionó el jurista Nelson García a la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa para aplicar el artículo 131 de la Constitución en el sentido de estudiar y declarar la incapacidad mental del presidente de la República, acciones que asegura no lo sorprenden, pues son producto de la desesperación de los partidos tradicionales. Una desesperación tóxica y psicótica. Lo único que sí conviene es estar preparado organizadamente para contrarrestar cualquier desaguisado. Lo que es importante, afirma el abogado, es analizar el próximo capítulo en la historia de nuestro país y habla incluso de delitos de sedición. El futuro que le espera a quienes estén participando en actos de sedición es un proceso penal, cuando no una corte marcial, porque están atentando contra la patria misma. Él incluso cuestionó que sea precisamente el diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker, quien presentó la iniciativa. Que presenta perfiles como para aplicarle una clase de examen, como la que está pretendiendo se le haga al señor presidente, sea quien precisamente haga la solicitud. Cosas veré de Sancho amigo, decía Don Quijote. Habrá muchas cosas por ver, considera, sobre todo por la cercanía de las elecciones. Sin embargo, asegura que quienes promueven estas acciones políticas no han considerado la reacción social, en especial ante el creciente descontento de la población a los partidos. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y continuamos analizando este plan conspirativo de la oposición contra el gobierno y para ello nos acompaña en el estudio el periodista Salomón Rugamas, quien nos pone en contexto qué buscan los partidos tradicionales con este ataque a la institucionalidad democrática de nuestro país. Salomón, buenas noches, ¿qué nos tienes preparado? Buenas noches, Salomón. Armando Samalí, ¿qué tal? Es un placer saludarlos y bueno, continuar profundizando en esto que está configurando a la oposición, este golpe parlamentario, como bien lo señalaba el presidente de la República, y es lo que se ha dicho durante pues estas horas, ¿no? Lo que está ocurriendo. A la cabeza de estos intentos de golpe de Estado contra el presidente Nayib Bukele está el expresidente y prófugo de la justicia Mauricio Funes, quien desde su cuenta de Twitter dictó un guión de cómo proceder contra el actual gobierno, el cual FMLN, Rodolfo Parker y Arena están siguiendo al pie de la letra. En su cuenta de Twitter, el expresidente Funes, que es reclamado por la justicia salvadoreña por robar más de 300 millones al Estado, hizo un llamado al partido Arena, al FMLN y al PDC de Rodolfo Parker para que se unieran en contra del presidente Nayib Bukele. Existen suficientes elementos de juicio para promover 2 iniciativas en contra de Nayib. Una, un juicio político por la ocupación militar de la Asamblea y otros delitos. 2, su inhabilitación por incapacidad mental para gobernar. Funes también agregó, ¿no se dan cuenta que los aspirantes a diputados se están apoyando en la imagen de Nayib para ganar la elección? Es urgente su desenmascaramiento. Los electores deben estar claros del riesgo que para la democracia implica que Nayib controle la Asamblea y tenga el poder total. Dicho y hecho, los diputados iniciaron un proceso para intentar destituir al presidente Nayib Bukele. El diputado Rodolfo Parker, muy apegado al guión dictado por Mauricio Funes, incluso lanzó un spot de su campaña electoral pidiendo esto. Derrotemos el odio, recuperemos el diálogo, defendamos la paz.
Parker apela a que exista el mismo diálogo que tenía con Funes cuando este era presidente. Nosotros nos sentimos pero muy cómodos con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos. Según una investigación periodística, en esa época Parker recibía alrededor de $30,000 mensuales desde Casa Presidencial a través de la extinta partida secreta, práctica conocida como la entrega de maletines negros. El presidente Nayib Bukele tiene la más alta evaluación que ningún mandatario haya tenido a nivel nacional e internacional. A pocos días que se realicen las elecciones de alcaldes y diputados, los partidos FMLN, Arena y Rodolfo Parker queman su último cartucho en contra de la imagen del presidente Bukele. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y a propósito, esto parece responder a que el hombre del maletín negro no regresará. Esto es lo que ha advertido repetidamente el presidente de la República al referirse a los pagos irregulares o compras de voluntades de diputados en la Asamblea Legislativa, una vieja práctica que incluso es investigada por la Fiscalía General de la República. Compra de voluntades, pago de sobresueldos y gastos personales forman parte de una investigación que la Fiscalía General de la República inició en 2019. Investigación que señala que varios partidos políticos recibieron sobornos durante la presidencia de Mauricio Funes. El mismo fiscal general confirmó la existencia de recibos. Tenemos recibos originales de sobresueldos que recibieron funcionarios que estaban adscritos al órgano ejecutivo, pero también de funcionarios que no pertenecían al órgano ejecutivo. Margarita Escobar, Rodolfo Parker, principales opositores del actual gobierno, son algunos de los políticos que recibían hasta $30,000 mensuales para apoyar iniciativas durante administraciones anteriores. Nosotros nos sentimos pero muy cómodos con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos. El dinero salía en un maletín de Casa Presidencial, el maletín negro, que recorría los pasillos legislativos y logró, no solamente durante la administración de Mauricio Funes, sino también en anteriores gobiernos, consensos entre el legislativo y el ejecutivo. Los bloqueos han sido constantes para la actual administración. Pese a esto, el mandatario salvadoreño ha reiterado en diferentes ocasiones que no habrá tratos por debajo de la mesa con los diputados opositores que tienen mayoría legislativa. Tal vez todo este impasse con los diputados se pudo haber evitado negociando de la forma que se hacía siempre, con maletines negros. Pero prometimos cambiar El Salvador y eso es lo que vamos a hacer, escribió el mandatario el 13 de febrero de 2020. Y el 16 de abril, ante las constantes acciones del legislativo, el presidente reiteró: de nuevo, por más presión que hagan, no regresará el hombre del maletín negro. Aprueben lo que quieran, igual será vetado. Ante esto, continúa el bloqueo y la negativa constante de apoyar iniciativas del Ejecutivo por parte de algunos diputados que recibieron beneficios durante administraciones anteriores. Aún así, muchos de ellos aseguran luchar contra la corrupción y la transparencia, sin dar cuentas del dinero recibido correspondiente a los gastos reservados que los gobiernos anteriores manejaban bajo discreción. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Armando Izamalí, ahí teníamos un repaso de que es solo uno de los hechos cuestionables a la oposición, que ahora se junta para, lógicamente, tratar de obstaculizar el trabajo del presidente de la República, pero hay más casos de corrupción que han ocurrido durante los últimos años. Así es, Salomón, son décadas de corrupción y eso se ha dado por el poder que han tenido los partidos tradicionales y que ahora se les escapa de las manos. Así es, y en esta investigación nos deja claro, estamos hablando de un prófugo que está en Nicaragua, estamos hablando de figuras políticas que todavía tienen un cierto poder en un órgano del Estado y que está demostrado, con pruebas sobre todo, de que recibieron sobresueldos, recibieron dádivas de diferentes tipos para obtener beneficios del gobierno en turno. Y eso es lo que pues, la población tiene que tener en cuenta, sobre todo estas personas son las que quieren tomar decisión actualmente sobre el futuro del país.
Es prácticamente una cuestión de doble moral lo que está ocurriendo con los diputados de la Asamblea Legislativa. Y eso también nos lleva al siguiente caso. Los diputados de las bancadas opositoras se han unido para dar un golpe de Estado al presidente Bukele. Un hecho inédito, y esto pese a que siendo Arena y FMLN históricamente antagónicos, hoy buscan apartarlo sin una justificación, contrario a lo sucedido en un caso tan controversial por su culpabilidad confesa, como el caso del expresidente Francisco Flores. El diputado Guillermo Gallegos de la bancada de Gana deja claro que hay una doble moral en quienes buscan destituir al presidente Bukele, ya que son los mismos que no actuaron en el caso de corrupción del expresidente Francisco Flores. Y la verdad nunca hubo justicia, porque él terminó muriendo y prácticamente se fue sin poder pagar todo el daño que le hizo a El Salvador. Así es que es una doble moral. Por un lado no hicieron nada en otros tiempos, y hoy quieren darle un golpe de Estado al mejor presidente de la historia moderna de nuestro país. Agrega que Arena cerró filas para proteger al expresidente Flores en un caso que quedó en la impunidad y pese a ello, en la actualidad unen sus fuerzas con su histórico adversario político, el FMLN. El FMLN conoce muy bien la historia de Arena. Arena conoce la historia del FMLN y ahora se unen para querer quitar al presidente Nayib Bukele. Dejó también en tela de juicio el accionar del diputado que presentó la iniciativa, mismo que ha tenido episodios de violencia armada al interior del recinto legislativo. Un diputado de Arena que, por cierto, no es muy alentado. Velázquez Parker ha tenido algunos episodios donde deja ver que no está muy cuerdo de su cabeza. Y es el tonto que utilizan para que presente la pieza de correspondencia. Finalmente explicó que el único objetivo que buscan estos partidos opositores es dar un golpe de Estado al presidente Bukele para continuar haciendo lo mismo que han hecho durante 30 años. Mientras tanto, casos de corrupción confesa continuarán en la impunidad. Daniel García, Noticiero El Salvador. Por cierto, hace unos días el presidente de la CEL dejó en manos de la Fiscalía General de la República más pruebas documentales sobre la malversación de fondos cometida por los gobiernos del FMLN y Arena en la presa del Chaparral, que es el monumento a la corrupción, con la que estos partidos castigaron al país por 30 años. Destapar estos actos es lo que mantiene inquietos a Arena y FMLN, quienes estuvieron al frente del Ejecutivo durante 3 décadas y al ver en riesgo sus privilegios, buscan dar un golpe de Estado al presidente Bukele. Fueron exactamente 3 décadas las que gobernaron partidos señalados por actos de corrupción, sacando provecho económico de proyectos que dejaron varados como el caso El Chaparral, que solo tenía un 6% de avance y que por tantas irregularidades costará más de $700 millones a los salvadoreños. Adicionalmente, no solo estamos presentando evidencia con respecto a toda la corrupción que cometió el nicaragüense, sino que adicionalmente dándole seguimiento a todo lo que ha sido el Chaparral durante todo este tiempo, ya que esta corrupción viene desde los gobiernos de Arena hasta el gobierno de Sánchez Serén. Un ejemplo claro de ello es que recientemente el presidente de CEL, Daniel Álvarez, presentó 32 cajas que contienen nuevas pruebas documentales a la Fiscalía, relacionados con actos de corrupción cometidos bajo la administración de Mauricio Funes y Sánchez Serén, donde encontraron incluso tarjetas de crédito a nombre de funcionarios públicos, además de contrataciones suscritas entre CEL y empresas nacionales y extranjeras. Porque no solo le robaron a la CEL como institución, sino que es un robo descarado que tuvo el país. Y también adicionalmente exhorto a la Fiscalía, lo he dicho incontables veces, hemos puesto aviso incluso, que no solo es el Chaparral, sino que todas las instituciones relacionadas a la CEL. Pero esta no es la primera vez que el presidente de la Autónoma presenta pruebas a Fiscalía. En diciembre pasado llegó hasta un juzgado con pruebas que demostraban que Mauricio Funes y otros funcionarios habían sustraído más de $45 millones de las arcas del Estado bajo este proyecto. Para que la continuidad de ese proyecto sea determinado quiénes han tenido participación en hechos delictivos, si además de los hechos delictivos comunes hay delitos de corrupción, que es obvio por la modalidad que se tenía con la fase primera. Las autoridades esperan que se haga justicia y que se resuelva este caso para que los implicados paguen lo que les corresponde a los salvadoreños. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador.
Ahí teníamos este repaso que hemos preparado sobre pues, qué es lo que envuelve esta situación que se está fraguando desde la Asamblea Legislativa en contra del presidente de la República y que sin duda, compañeros, pone también en qué pensar o deja en qué pensar respecto a qué es lo que va a pensar la comunidad internacional sobre este tema, cómo se va a ver desde fuera de nuestro país lo que está queriendo hacer la Asamblea Legislativa a solo días de las elecciones municipales y legislativas. Sí, es preocupante sobre todo el momento que han escogido para hacer todo esto, pero sin duda el pueblo salvadoreño ya despertó, ya sabe cuáles son las verdaderas intenciones de los partidos tradicionales y eso se refleja en las encuestas que una tras otra pues ponen en mucha ventaja al partido Nuevas Ideas. Y sobre todo le dan validación al presidente de la República por el trabajo que ha realizado durante estos años. Así es, gracias Salomón por ese informe tan completo. Gracias, Salomón. Y nosotros seguimos profundizando en esta información y es que parece impensable y como en pocas ocasiones se logra ver algo igual. Los partidos que en el pasado hicieron la guerra y fueron enemigos durante los últimos 29 años, Arena y FMLN, ahora se han unido para defender sus privilegios. Sumados a ellos están varias instituciones como la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República, que han sido cuestionadas por su ineficiencia para concretar un juicio real en el que funcionarios corruptos sean llevados a la cárcel y regresen lo defraudado al Estado. Las críticas contra estas instituciones siempre han estado encaminadas a servir únicamente como herramienta política para chantajear a sus adversarios. Esta es la forma en la que ahora buscan protegerse y defender el sistema y a sus intereses ante la posibilidad de perderlos tras las elecciones del próximo 28 de febrero. ¿Y recuerdan ustedes la fotografía donde un magistrado de la Corte de Cuentas compartía información reservada con el diputado Rodolfo Parker a través de un chat de WhatsApp? Pues a raíz de eso, el Instituto de Acceso a la Información Pública ha iniciado un proceso sancionatorio por la divulgación de esta información. Veamos. El diputado Rodolfo Parker, su asesor Martín Arnoldo Marín y el actual presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Ansora, habrían violado el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública por difundir información confidencial, según ha estimado el Instituto de Acceso a la Información Pública. El 11 de agosto del año pasado, mientras se cuestionaba la entrega de paquetes agrícolas hecha por el ministro de Agricultura, Pablo Anliker Infante, el diputado Rodolfo Parker recibió información declarada reservada y confidencial por medio de un chat de WhatsApp de su asesor Martín Arnoldo Marín Villanueva. En estos mensajes, Villanueva le indicaba a Parker que el magistrado Roberto Ansora de la Corte de Cuentas les había compartido información de carácter reservada relacionada a un proceso de auditorías que actualmente se encuentra realizando la Corte por la entrega de subsidio a los agricultores. Meses después de la fuga de información, Roberto Ansora fue elegido como presidente de la Corte de Cuentas por la actual Asamblea Legislativa, de la que Rodolfo Parker es miembro de la Junta Directiva. La oposición buscará usar todas sus herramientas, incluido un golpe de Estado contra el presidente de la República, a fin de mantener y proteger sus privilegios. A 19 días para las elecciones de diputados y alcaldes, este tipo de acciones pueden ser más frecuentes, por lo que el presidente de Nuevas Ideas advierte de ciertas irregularidades por parte del Tribunal Supremo Electoral, otro escenario que busca usar la oposición para poner en peligro el proceso electoral. Salió evaluado como... Expresó que hay desconfianza al sistema informático del Tribunal Supremo Electoral, por lo que han solicitado una auditoría de firma internacional, ya que desconocen cómo funciona su sistema. Este es el peor Tribunal Supremo Electoral que hemos tenido en la historia. Están en un modo kamikaze, burdos, no hacen nada, tienen un desastre ahí adentro. Y por eso es que hace unos días solicitamos que se hicieran auditorías con una firma internacional. ¿Por qué? Porque no confiamos en el sistema que ellos están haciendo. Pese a ello, y ya en la recta final, Nuevas Ideas se encuentra con sumo entusiasmo, sobre todo cuando todas las encuestas lo ubican como el favorito para lograr la mayoría de escaños legislativos al Parlamento Centroamericano y municipalidades. Mira, nosotros vamos a ganar la mayoría de las alcaldías, si Dios lo permite, así dicen las encuestas y así se siente en el territorio. Insisto, esta es una gran oportunidad, porque está directamente en cada municipio. Y es que para Sabla Bukele, el trabajo articulado entre municipalidades, legislativo y ejecutivo será clave para el desarrollo del país. Todo esto lo vamos a articular, uno, para que trabajen bien, para que no le fallen a la gente,
Y dos, para que trabajen de la mano con el Ejecutivo. Insisto, eso es sumamente importante, trabajar de la mano con el Ejecutivo para mejorar de una vez por todas el país. Es una oportunidad única que tenemos. Destaca la amplia aceptación del presidente Nayib Bukele, algo que confirman distintos estudios de opinión que lo colocan como el de mayor aceptación en Latinoamérica y con más respaldo popular en la historia de El Salvador. Increíblemente, creo que nunca había sucedido en el país una aprobación tan alta para un presidente. A casi 2 años de su gestión, la aprobación que él tiene es increíble, se la ha ganado. ¿Y sabes por qué se la ha ganado? ¿Sabes qué es lo que ha hecho bien él? Trabajar para la gente. El presidente de Nuevas Ideas llamó a su militancia y a la población en general a mantenerse vigilantes en la defensa de la voluntad del pueblo para que ésta se respete. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y a pocos días que se lleven a cabo las elecciones del 28 de febrero, la Policía Nacional Civil ya se encuentra preparada para brindar seguridad en la tan esperada fiesta electoral. Con anticipación, desde junio del año pasado, la Policía Nacional Civil firmó convenios con el Tribunal Supremo Electoral, donde se comprometen a brindar seguridad en los centros de votación a los salvadoreños que se acerquen a las urnas a ejercer el sufragio. La única finalidad es colaborar de conformidad al Código Electoral para garantizarle esa seguridad que los salvadoreños en tiempo real necesitan para poder desarrollar esos derechos civiles y políticos que nuestra Constitución nos exige y nos permite. Una de las acciones principales de la PNC es estar presente en la transmisión de datos para que no exista ninguna irregularidad y custodiar también el traslado de las papeletas a todos los departamentos del país. Garantizarle algunas pruebas de transmisión, las rutas de pruebas que hace el Tribunal Supremo Electoral en lo que son el traslado de papeletas, las imprentas, la seguridad de diferentes instalaciones de la Dirección de Organización Electoral. El 28 de febrero, la Corporación Policial desplegará a miles de agentes en todo el territorio nacional, no solo dentro de los centros de votación, sino que también fuera de ellos, para proteger a la población. Y estaremos en todo el territorio nacional. Estamos diciendo de acompañar no solamente en los centros de votación, en las juntas receptoras de voto, en las juntas electorales municipales, en las juntas electorales departamentales, sino también en actividades previas a esta elección. En los 262 municipios, la Policía Nacional Civil se hará presente para que las familias salgan de forma segura de sus hogares hacia los centros de votación y que dentro de ellos tengan la confianza que estarán pendientes de cualquier incidente que pueda presentarse. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador.